Y como también muchos discípulos, podemos ver, hermanos, que ellos alcanzaron, tuvieron, hermanos, un cierto grado de crecimiento espiritual. Amén. Gloria a Dios. Para que el Señor, hermano, haya tenido que usar a estos hombres, ellos, hermanos, tuvieron que primeramente alcanzar un grado de madurez espiritual. Amén. Y fíjese que todos estos hombres que Dios usó, el Señor primeramente, hermano, los hace pasar por un lugar de quebranto, por un lugar de dolor, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, estaba moldeando las vidas de estas personas. Amén. La palabra de Dios nos cuenta, ¿no es cierto?, que hay una historia, una parábola, hermanos, de el hombre que estaba construyendo un vaso de barro. Amén. La parábola del alfarero. Gloria a Dios. El hombre estaba construyendo su vaso, ya estaba bonito el vaso, pero de pronto, hermanos, como que el vaso de barro no le sale bien. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que el hombre, el alfarero, hermanos, agarra el barro o aquel vaso de barro y comienza, hermanos, otra vez a deshacerlo. Amén. Comienza, hermanos, otra vez ahí a moldearlo, hermano. Amén. Y de ahí comienza a hacer un nuevo vaso. Amén. Pero con el mismo barro. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver nosotros en la Biblia, hermanos, que Dios hizo aquello con muchos siervos que Él tenía que usar, hermanos. Aleluya. Dios quiere usarnos, hermanos, a todos y a cada uno de nosotros. Pero Él necesita moldearnos, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar un cierto grado de madurez espiritual. Amén. Fíjense en la vida de Moisés. Moisés, hermano, sabemos, ¿no es cierto?, su historia. Nació en Egipto bajo la esclavitud, ¿no es cierto?, del faraón. Pero, hermanos, sus familiares, su madre, por esconderlo y por mantenerlo con vida, porque dice la Biblia que era un hombre, un niño hermoso de parecer. Entonces la mamá, ¿no es cierto?, lo agarra y lo larga en el río, una canasta, y se va bogando, hermanos. Ahí la hija de Faraón lo encuentra, lo alza, lo lleva, lo ve hermoso y lo cría. Amén. Y ahí, hermano, Moisés se cría como príncipe de Egipto, hermanos. Bendito es el Señor, hasta sus 40 años. Pero el propósito de Dios, hermano, no era de que él sea príncipe o faraón de Egipto. Amén. El propósito de Dios, fíjense, que era, hermano, que él tenía que liberar a su pueblo de la esclavitud. Amén. Saben, hermanos, a los 40 años Dios lo lleva al desierto. Amén. No es que Dios le dice, no es cierto, bueno, Moisés, vámonos al desierto. La cosa no fue así. Pero fíjense cómo Dios usa las circunstancias. Amén. Muchas veces, mire, uno dice, Dios me llevó. Amén. Pero ¿a través de qué, hermano? A través de las circunstancias. Amén. Fíjense ahí, es cierto que Moisés, hermano, en otras palabras, él tiene que huir al desierto. Porque involuntariamente había asesinado, ¿no es cierto?, a un egipcio. Entonces tiene que huir, hermanos, y dice la Biblia que Moisés pasó, hermanos, ¿cuántos años en el desierto? 40 años también. De 40 años, hermanos, que él había vivido en medio del lujo, ¿no es cierto?, de la riqueza, de las buenas comidas, imagínense, ¿no es cierto?, ahí al lado del faraón de Egipto, al lado del rey de Egipto, hermanos. Él tiene que irse al desierto huyendo, hermanos, ¿no es cierto? Y ahí, hermano, él pasa su vida de pastor. Mire, dice que hasta se le olvidó hablar porque ya no vivía con la gente, ya vivía con las ovejas, hermano. Amén. Cuando dice la Biblia, mire que cuando Dios lo llamó, Dios le habló, ¿no es cierto?, después de 40 años que ya él había pasado en el desierto, en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza, en la angustia, hermano, ahí. Amén.
el Señor le dice: tiene que ir a libertar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le dice: Señor, yo no sé hablar. Amén. Se le había olvidado, hermano, de hablar. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque él estaba en una soledad tremenda, hermano. Amén. Pero de esa forma, hermanos, el Señor moldea la vida de Moisés. De esa forma, hermano, el Señor agarra a Moisés como el alfarero con su vaso de barro y comienza, hermano, a volver a ser un nuevo Moisés. Amén. ¿Cómo se había hecho Moisés, hermano? ¿Cómo se había formado Moisés? Amén. En medio de ahí de la abundancia, de la riqueza, del bienestar, ¿no es cierto?, de la buena comida, él se había formado así. Pero el Señor lo llevó al desierto y comienza a deshacer toda aquella cosa con la cual Moisés se había formado en Egipto. Amén. Y ahí es donde Dios, hermano, comienza a moldearlo y comienza a hacer, yo le decía, mire, a hacer un nuevo Moisés. Amén. ¿De quién, hermano? De aquel Moisés que se había criado en Egipto. Amén. Dios, hermano, eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Y muchas veces Dios, fíjese, lo ha hecho, hermano. ¿Cuántas personas, no es cierto, están en este lugar que tuvimos que pasar, hermano, por un desierto? Tuvimos que pasar por una tribulación. Tuvimos que pasar, hermano, por desastre, por desgracia, ¿no es cierto? Amén. Pero todo aquello, hermano, no fue cosas de la vida, no fue casualidad de la vida, amén, sino que fueron circunstancias que el Señor utilizó, hermano, para hacernos, hermanos, nuevas personas. Amén, aleluya. Hermanos, Moisés, después de ser transformado, cambiado, a través de eso, hermanos, amén, y a través de tener que hablar con Dios, a través de conocer a Dios, amén, a través de conocer la palabra de Dios, porque él habló con Dios cara a cara. A través de eso, hermano, Moisés alcanza un cierto grado de madurez espiritual. Y eso es lo que el cristiano necesita, hermano, tener una madurez espiritual. Aleluya. Fíjense, yo le decía a los apóstoles, hermanos, los profetas, hermanos, cómo ellos tuvieron que pasar por situaciones terribles y muchos de ellos tuvieron que morir, hermanos, amén, por la palabra de Dios. Los apóstoles, hermanos, todos ellos, los 12 apóstoles, amén, digo 12 porque lo estoy contando también a Pablo, amén, gloria a Dios, aleluya. Los 12 apóstoles, hermanos, ellos murieron de una forma horrible, imagínense, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos predicaban la palabra del Señor, porque ellos enseñaban la palabra de Dios, porque ellos, hermanos, habían alcanzado una madurez espiritual. Gloria a Dios. Por eso es, hermanos, que ellos no tenían miedo al sufrimiento. Ellos no tenían miedo, hermanos, al dolor. Ellos no tenían miedo, hermanos, a las torturas. Por eso es que Pablo, hermano, aún en la cárcel torturado, hermanos, él decía, ¿no es cierto?, gócense en el Señor. Por eso es que Pablo, hermano, él decía, para mí el morir es ganancia. Aleluya. Él no tenía miedo ni a la muerte, hermanos, porque él sabía que después de la muerte, hermanos, para él esperaba, como él mismo dijo, me espera la corona de gloria. Amén. Aleluya. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hemos alcanzado una madurez espiritual, hermanos, no tenemos miedo, hermano, a nada, a la enfermedad, al sufrimiento, ¿no es cierto?, al hambre, a la tristeza o a cualquier cosa. ¿Saben qué, hermanos? La iglesia ha entrado, amén, debe decirle esto, la iglesia ya ha entrado a una persecución, amén. El año pasado, en 2020, en esos días de la pandemia, cuando estaba comenzando, hermano, la cuarentena y todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, hay un profeta joven, él, que Dios le habla y le dice, el Señor le dice a este joven, mi iglesia ya ha entrado en una persecución, nada más que mi iglesia no se ha dado cuenta. Amén. Hermanos, y esa persecución a la iglesia cada vez se va haciendo más aguda. Cada vez, hermano, ese camino se va cerrando. La iglesia, hermano, tiene que pasar una tribulación, tiene que pasar una persecución, hermanos.
Amén. Y gloria a Dios, fíjense que ahí, hermanos, lo que han logrado una madurez espiritual, amén, hermanos, van a soportar, van a sufrir con gozo, con alegría, sabiendo, hermanos, que lo que nos espera, amén, es mejor. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor. Y vamos a leer, yo les decía, hermanos, en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, amén, gloria a Dios. El capítulo 4, versículo 11 dice así, mire la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, amén, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Dios, amén, de Dios, aleluya, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Esto es tremendo, hermano. Amén. Se lo voy a tratar de explicar. Yo sé que quizás algunos no han entendido. Amén. Bendito es el Señor. Mire el versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia, ¿sí?, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, amén. Mire, hay una verdad, hermano, gloria a Dios, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya, amén. Mire, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, el Señor constituyó, ¿no es cierto? Dice apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Son, hermanos, los ministerios que Dios estableció con el propósito, hermanos, de que la iglesia, el cristiano, tenga un crecimiento espiritual. Amén. ¿Y a qué medida? Mire, dice, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Aleluya. Mire versículo 13, leamos otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dice, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, de estos ministerios que Dios estableció, que Dios puso en la iglesia, hermanos? Amén. Mire, ¿quiénes eran estos apóstoles? ¿Quiénes eran estos profetas? ¿Quiénes eran estos evangelistas? ¿Quiénes eran estos pastores, hermano? ¿Y quiénes eran estos maestros? Amén. Hermano, déjenme decirles que de los 12 apóstoles que el Señor escogió y amó, ¿no es cierto?, lo constituyó apóstoles a todos ellos. Entre estos 12 apóstoles habían apóstoles en el ministerio de apostolado, el ministerio de evangelista, el ministerio, hermano, de maestro, ¿no es cierto?, el que enseña, el ministerio de pastor, hermano. Aleluya. Fíjese que es distinto, yo quiero decirle, es distinto, hermano, un evangelista a un pastor, o un maestro, hermano, a un profeta. Amén. El evangelista, hermano, mire, como Felipe, por ejemplo, conocemos nosotros en la Biblia al evangelista Felipe. Era un hombre, hermano, que iba y predicaba y anunciaba el evangelio a las personas. Todos ellos lo hacían, todos ellos, hermanos, enseñaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de Felipe, hermano, él hacía más énfasis en ganar almas. Amén. El ministerio de profeta, hermano, era un ministerio, hermano, que temido. Amén. Y hoy en día, hermanos, todos quieren ministerios, amén, pero nadie quiere ser profeta. Aleluya. Bueno,
algunos se autodominan profetas. Amén. Pero ¿cuál es, hermano? ¿Qué es lo que hace un profeta? Mire, hay un profeta en la Biblia que el Señor Jesucristo dijo que era el más grande de todos los profetas. Amén. ¿Quién era ese, hermano? ¿Ah? Juan el Bautista. Amén. El Señor Jesucristo, mire, dijo que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas. Amén. Y usted sabe cómo vivía Juan el Bautista. Usted sabe cómo predicaba Juan el Bautista. Amén. Hermano, Juan el Bautista no venía y le decía, no es cierto, a la gente: eres un príncipe, eres un hijo de Dios, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer rico, ¿no es cierto? Juan el Bautista no decía esa cosa, hermano. Amén. Juan el Bautista, hermano, mire, como profeta, el más grande de los profetas, ¿no es cierto? Él le decía a la gente, hermano, imagínense, él les hablaba de qué a la gente, hermano. Él les hablaba del pecado de la gente. Por eso le cortaron la cabeza. Amén. Porque él veía el pecado, hermano, y él no podía callarse. El profeta, hermano, cuando ve el pecado no se calla, no se puede callar. Dios, hermano, lo ha hecho así. Amén. Por eso fue que, hermano, a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Usted sabe, le cortaron la cabeza porque le dijo, ¿no es cierto?, ahí a Herodes: no está bien, amén, que tú estés con la mujer de tu hermano. Imagínense, amén. No se pudo callar, hermano. Y así es el profeta. Por eso yo digo, hermano, que el ministerio del profeta es el más fuerte, el más duro, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por depresión. Estaban pasando por una insatisfacción en su vida. Amén. Porque déjeme decirle, hermano, la gente, la juventud hoy en día se van a los vicios, se van al licor, se van a las drogas, hermano, porque tienen una vida insatisfecha. Amén. Porque tienen un vacío en su corazón, tienen una soledad en su interior. Usted ve esos jóvenes, hermanos, que están en movilidad, en moto, aparentemente contentos, felices de la vida, hermano, con su cerveza, con su trago, ¿no es cierto? Y usted lo ve aparentemente tan felices. Amén. Pero en su interior, hermano, hay un dolor, hay un sufrimiento, hay un quebranto. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, están pecando. Y el mismo pecado, hermano, le está dando ese dolor, ese sufrimiento, ese quebranto. Amén. Hasta que por último llega ya. Mire, la muerte tiene un proceso, hermano. Amén. La muerte primero es dolor, sufrimiento, quebranto y por último el cajón. Amén. Esa es la muerte. Y eso es lo que hace el pecado, hermano: pagarle a la gente que está pecando con dolor, sufrimiento y por último el cajón y el cementerio. ¿No es cierto? Entonces, los profetas, hermanos, que venían al pueblo, ellos venían a ayudar al pueblo. ¿Por qué? Mire, el pueblo, hablando de Juan el Bautista, amén. Juan el Bautista vino a ayudar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba esclavizado, hermano, por los romanos. Gloria a Dios. Viene Juan el Bautista como enviado de Dios, como el mensajero que venía a abrir el camino a nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, él viene a ayudar a la liberación del pueblo de Israel. Y fíjese usted que él no viene con adulto, hermano. Él no viene, hermano, con halagio a la gente. No es cierto que ustedes son hijos de Dios, eran hijos de Dios. Amén. El Juan el Bautista no viene y dice: ustedes son descendientes de Abraham. ¿No es cierto? Eran descendientes de Abraham. Amén. Juan el Bautista, fíjese, vino a ayudar con sabiduría de Dios y también con inteligencia. Amén. Porque él viene, hermano, y les habla del problema, les habla de la causa por la cual ellos estaban pasando por esa situación. Ellos estaban aquí, hermano, eran esclavos de los romanos. Imagínense ser esclavo, hermano. Es como que venga un país, hermano, a nuestro país y nos esclavicen a los bolivianos. Imagínense, terrible. Amén. Así estaban, hermanos, los israelitas, el pueblo de Dios, esclavizados por los romanos. Pero Juan el Bautista viene, hermano, amén. ¿Y qué le dice? No le dice: mire, ustedes tienen la promesa, espere la promesa. Amén. No le dice: Dios tiene un montón de promesas para ustedes, esperen la promesa. Eso no le dice.
Amén. Juan el Bautista, hermano, viene y le muestra y le dice por qué ellos estaban en esa situación. ¿Y por qué era, hermano? ¿Cuál era la causa del problema? Era el pecado. Amén. Por eso Juan el Bautista viene, hermano, y les hablas del pecado. Amén. Y eso es lo que hace un profeta verdadero de Dios, hermano. Como les decía, un profeta verdadero de Dios no puede callarse cuando ve el pecado. Lo dice, lo muestra. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, es la causa de todos los problemas del hombre. Yo decía a los hermanos el día sábado ayer en el ayuno, es como cuando usted está en una canoa, hermano, ¿no es cierto? Y está yendo por el río, por el mar, qué sé yo, y de pronto usted ve, hermano, que la canoa, el barco, el yate, qué sé yo, comienza a llenarse de agua, ¿no es cierto? Y ahí lo primero que la gente hace es tratar de desahogar. Amén. Y no mirar, hermano, la causa, la razón por la cual se está entrando el agua al barco y lo está hundiendo. Amén. Hay una razón. Si usted ve que el agua se está entrando a su barco, hay una razón. Y lo importante, hermano, es saber y buscar cuál es esa razón. Amén. Yo no puedo decirle, si estoy en medio de un barco que se está hundiendo, entrándole agua, hermano, yo no puedo decirle a la gente, no se preocupe, Dios tiene muchas promesas para nosotros y se van a cumplir. Amén. Yo no puedo hacer eso, hermano. Amén. ¿Yo qué tengo que hacer en esa situación? ¿Qué tiene que hacer usted, hermano, en esa situación? Buscar dónde está el hueco, ¿no es cierto? Por dónde se está entrando el agua. Y agarrar, hermano, cualquier cosa, si usted es inteligente, agarrar cualquier cosa y ponerle, hermano, algo al hueco para que ya no se entre el agua. La única forma. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, el profeta, hermano, mire, Juan el Bautista, eso es lo que hacía. Hablarle a la gente del pecado. Nosotros podemos ver, hermano, mire, podemos ver mucha gente sufriendo. Y es triste, es lamentable. Yo me pongo, cualquiera que se pone, ¿no es cierto?, en los zapatos de los padres de jóvenes que murieron. Amén. Imagínense, están sufriendo un dolor terrible. Ustedes no se imaginan el dolor que le van pasando. Amén. Para los que hemos perdido hijos sabemos, ¿no es cierto?, el dolor y el sufrimiento que hay en los padres. Amén. Y así, hermano, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está pasando situaciones terribles, hermano, en el mundo, en la vida, en nuestro pueblo. Y muchas veces queremos ayudar, hermanos. Amén. Pero lo hacemos mal. La iglesia, hermano, supuestamente está puesta por el Señor para hacer sal de este mundo. Amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? La iglesia está perdiendo su sabor, lamentablemente. Amén. La iglesia está puesta, hermano, para hacer luz en este mundo. Amén. Pero la iglesia, hermano, no está haciendo lo correcto. La iglesia no está enseñando, hermano, lo que tienen que decir. No están hablando, no están, mi hermano, la iglesia no está siendo inteligente, mucho menos sabia. Amén. Están hablándole a la gente de que promesa y que Dios tiene promesa y se te van a cumplir, se te van a cumplir. ¿Saben qué, hermano? Esas promesas de Dios es cierto, es verdad, y esas promesas nunca se van a cumplir mientras estemos en pecado. Amén. La gente, mientras vive en el pecado, hermano, jamás va a poder alcanzar esa promesa de Dios. Amén. Pero la iglesia, eso es lo que no le está diciendo a la gente. La iglesia, eso es lo que no le está diciendo al mundo, hermano. Amén. La iglesia le está diciendo, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar. Tiene 100 promesas para ti y se van a cumplir. Amén. Y el otro en pecado y en pecado y en pecado. Y se sigue hundiendo y se sigue hundiendo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque no hay profetas verdaderos, hermano, que le digan a la gente la causa por la cual se están hundiendo. Amén. El mundo se está hundiendo, la sociedad se está hundiendo. Amén. Y sabemos, hermano, que mucha gente se está yendo al infierno. Amén. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Yo no sé, hermano, el diablo ha engañado a las iglesias. Amén. ¿Por qué digo a las iglesias, hermano? Pero gracias a Dios que hay iglesias, hermano, que predican la verdad y no tienen miedo, hermano, de predicar la verdad. Porque ¿cuál es el asunto, hermano? De que el pastor quiere que su iglesia esté llena, ¿no es cierto? Hay un orgullo, hermano, en el corazón de líderes. No, yo quiero tener 500 miembros. Amén. Aleluya. Hay un orgullo. Y ahí comienzan a enseñarle, a decirle, hermanos, enseñanzas, cosas para que la gente venga y venga y venga a la iglesia.
No le hablé del pecado porque no va a venir nadie. Y eso es verdad. Amén. Preferible, hermano, es cierto, tener 4 o 5 miembros, hermanos, pero en el camino correcto. Amén. Y no tener 100, 200, 500 miembros, hermanos, todos torcidos, ¿no es cierto? Bendito es el Señor. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que decir la verdad. Estamos hablando, mire, de la madurez espiritual. Amén. ¿Y qué sentido tiene lo que estoy hablando con la madurez espiritual? Amén. Un niño, hermano, cuando ve los problemas, ¿no es cierto?, no sabe qué hacer. Que está bien, es un niño inocente. Amén. Pero cuando ya somos adultos, hermano, y vemos los problemas, entonces supuestamente tendríamos que saber qué hacer. Amén. Hermanos, la iglesia necesita madurar. Necesita, hermano, tener un pensamiento correcto, hermanos. Amén. ¿Y cuál es, hermano, el pensamiento correcto que la iglesia debería tener con madurez espiritual? Dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén. Entonces, ¿cuál es, hermano, la madurez que tiene que tener la iglesia? Si yo veo, hermano, persona que se está yendo al infierno, ¿por qué? Porque yo creo en el infierno, porque la Biblia habla del infierno, la Biblia enseña del infierno. Entonces, si yo estoy viendo gente, hermano, que está yéndose al infierno, que están cayendo al infierno, hermanos, amén, y yo no hago nada, ni siquiera les digo, ni siquiera les enseño, no les hablo nada de eso, hermano, entonces estoy demostrando que soy un niño espiritual. Estoy demostrando que soy un niño, hermano, que no puede hacer nada frente a la situación, frente a la verdad, hermano, que está pasando en la vida. Amén. Y la iglesia, lamentablemente, hermano, está en esa situación. Están niños, hermano. Están queriendo. Mire, yo le digo a nosotros, yo conozco ya la situación de la Navidad, no celebro Navidad. Amén. Pero mis hijos de 5 años, hermano, no entienden. Amén. Entonces yo sé, le digo, inocente, no entiendo, entonces lo dejo. Amén. Papá, quiero un regalo. Ya está bien, hijito, quiero un regalito. Es cierto, porque el niño no entiende. Amén. Bendito es el Señor. Pero ya mis hijos más adultos, más grandes, ya les hablo, les digo, no es cierto, la verdad. Gloria a Dios. Pero miren, la iglesia, hermanos, necesitamos madurar espiritualmente. Amén. Necesitamos, hermanos, ser maduros. Gloria a Dios. Los apóstoles, hermanos, eran personas maduras espiritualmente. Los profetas, hermanos, eran personas maduras espiritualmente. ¿Sabe qué decía Pablo, hermano? Miren, viendo ahí su madurez espiritual de Pablo, ay de mí si yo no predico el evangelio, decía Pablo. Ay de mí. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que predicar el evangelio. Pero él, hermano, era un cristiano adulto espiritualmente, por eso le decía, ay de mí. Él sabía, hermano, sabía la responsabilidad que tenía y sabía, hermano, qué le pasaría si él no asumía esa responsabilidad. La iglesia, hermano, no se da cuenta de eso. Amén. La iglesia, hermano, no se está dando cuenta, hermano, que no está haciendo lo que debería de hacer. La iglesia, hermano, no se da cuenta que no está enseñando lo que debería de enseñar, hermano. La iglesia está como esos niños, ¿no es cierto?, que quieren el juguete. Que quieren el juguete, hermano, en Navidad y jugar con su juguetito en Navidad. Y así está la iglesia, muchas iglesias, hermano, jugando con el juguetito de las promesas, hermano. Amén. Y las promesas, hermano, si usted obedece a la palabra de Dios, se van a cumplir. Amén. Hermano, la iglesia no es para que vaya tras la promesa, buscando promesas por aquí. A ver en qué iglesia están enseñando promesas, acá voy. Porque acá están enseñando unas promesas hermosas, así que voy allá, hermano. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Dice la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio 28. Sucederá. Amén. Y escuche esta palabra, sucederá. ¿Y esa palabra de quién, hermano? Palabra de Dios que no miente. Sucederá que si guardares atentamente a las palabras que te escribo hoy y la pusieres por obra, amén, estas bendiciones te alcanzarán. El Señor Jesucristo, fíjese que Él dijo,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán como añadidura. Amén. Pero la iglesia está al revés, hermano, corriendo, buscando la promesa por aquí y por allá, ¿no es cierto? Y no están haciendo lo que Dios le dijo. Sucederá que si oyeres atentamente a las palabras que te prescribo y las pusieres por obra, y eso es importante, hermano, ¿no es cierto? Poner por obra la palabra de Dios. Hermanos, si yo estoy poniendo por obra la palabra de Dios, entonces esas promesas, hermanos, amén, me van a llover, hermano. Aleluya, amén. Van a llegar. Si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, amén, las demás cosas me van a llegar, hermano. Si yo no tengo por qué preocuparme, lo que yo tengo que preocuparme, hermano, es por obedecer la palabra de Dios, es por guardar la palabra de Dios. En eso tengo que preocuparme, amén. Porque si no hago eso, hermano, yo sé, amén, que yo mismo me puedo ir al infierno por no guardar la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? ¿De qué tiene que preocuparse el cristiano? Hoy en día, hermano, al cristiano lo está preocupando de que tiene que tener la mejor casa, el mejor auto, la mejor moto, ¿no es cierto? La mejor mansión, ser millonario. En eso lo están distrayendo. Amén. Y el cristiano, hermano, tiene que estar preocupado en guardar la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Miren, para que ya no seamos, dice, niños, Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, dice, amén. El mundo, hermano, está engañado, que dice por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, amén, las artimañas del error. ¿Por qué dice las artimañas del error, hermano? Amén. ¿Sabe qué dijo Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, hermano, cuando él se estaba despidiendo de la gente? Ya él, hermano, se estaba despidiendo del ministerio, ya él, hermano, estaba ya pronto para partir de este mundo. ¿Sabe qué él dijo, hermano? Amén. Yo sé que después de mi partida, dijo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, hermano, era un hombre celoso del evangelio. Él mismo dice: yo he sido puesto como defensor de la fe, porque, hermano, siempre la fe de Dios, la fe verdadera, hermano, siempre fue perseguida por la mentira. Siempre, hermano, el hombre, el ser humano, en la verdad de Dios, siempre el hombre y el diablo, hermano, introdujo una mentira ahí, hermano. No nos olvidemos, hermanos, que el Señor habló, ¿no es cierto?, de la parábola del trigo y la cizaña. Amén. En medio de la verdad, hermano, viene el maligno y mete la mentira. Y ahí a veces no nos damos cuenta, y ahí estamos yendo con la verdad, pero también estamos yendo con la mentira. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces yo le decía, hermano, dentro de las iglesias se ha introducido mentira. Por eso dice, mira, el apóstol Pablo, amén, que emplean con astucia las artimañas del error. Astucia. Amén. Meten, hermanos. Amén. Y a veces no se dan cuenta, ¿no? Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo, hermanos, para que no seamos engañados como niños? Gloria a Dios. Fíjense, el otro día, ¿no es cierto?, aquí en la iglesia, ahí estábamos orando, y una hermana se dio cuenta que no había su nieta, y sale a ver, hermano, ya estaba queriendo llevársela un taxista a la nieta, ofreciéndole que un chupetito. ¿Amén? Hermanos, los niños se dejan engañar con un chupetito, ¿no es cierto? Imagínense. Bendito es el Señor. Y uno que es inocente, hermano, fíjese, se deja engañar. Amén. ¿Pero por qué? Porque no tenemos, hermano, los sentidos, hermanos, puestos en sus lugares. El niño, hermano, se puede dejar engañar, pero que un adulto se deje engañar. Yo recuerdo, hermano, cuando yo era muchacho, tenía quizás 9, 10 años, una vez me engañaron, hermano. Nosotros íbamos y alquilábamos bici en un lugar, una casa, y pasábamos en bici, ¿no es cierto? Creo que así como 2 pesos la hora, hermano, costaba. Íbamos y alquilábamos bici y nos íbamos a pasear en bici. Y un día estábamos
un grupo de amigos en la esquina de la casa ahí, y llega una persona desconocida llamada Lucía y nos dice: ¿no saben ustedes dónde alquilan bici por aquí? Ah, sí, allá en esa casa. ¿Y será que no me hacen el favor de ir a alquilarme una? Me dijo: ya, por lo menos para pedalear un ratito, ¿no? Y me fui inocentemente. La alquilé la bici, hermano, y me fui a mi casa tranquilo, feliz de la vida. Al otro día, hermano, vienen a buscar. Amén. ¿Dónde está la bici? Pero y yo se la di un chango. La bici no llegó nunca, hermano. Y ahí estaba mi pobre madre pagando bici. Amén. Me engañaron, hermano. Amén. ¿Pero por qué? Por ser inocente. Amén. Ahora a ver que vengan a engañarme a mí, mi idea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo soy adulto. Entonces, hermano, por eso es importante que el cristiano, hermano, tenga una madurez espiritual para no dejarse engañar. No nos olvidemos que dijo Pablo, hermanos: después de mí vendrán lobos rapaces, amén, que engañarán. Pablo lo profetizó, Pablo lo dijo, hermano, amén. Y así fue, hermano. Después de los apóstoles comenzaron, hermanos, a entrar doctrinas torcidas, hermanos, dentro del evangelio. Y lamentablemente hasta el día de hoy, dentro del evangelio, hermanos, encontramos doctrinas torcidas, amén. Y la gente, hermano, ahí creyendo, dejándose engañar. ¿Por qué? Porque nunca han alcanzado una madurez espiritual, amén. Pastor, ¿qué puedo hacer para ser maduro espiritualmente? Ahí está el asunto, amén. ¿Cuántos quieren ser maduros espiritualmente? ¿Cuántos no quieren dejarse engañar por doctrinas, hermanos? Amén. ¿Cuántos no quieren dejarse engañar? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, hermanos? Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Amén. ¿Cómo puedo hacer para crecer espiritualmente y no dejarme engañar y dejar de ser niño? Amén. Alimentarme, hermano, de la palabra de Dios. Alimentarme de la doctrina correcta de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos dice, hermano, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? No era la doctrina de Moisés, no era la doctrina de Abraham. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Bendito es el Señor. ¿Qué doctrina es la que nosotros vamos a seguir, hermano? Sino la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sino la doctrina de los apóstoles. Amén. Sino la doctrina de la iglesia primitiva. Amén. Porque de ahí para allá, hermano, ya la iglesia entró diferentes clases de doctrina. Amén. Yo siempre he dicho, hermano, nosotros tenemos que tomar la línea, amén, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, enseñanza de los apóstoles y enseñanza de la iglesia primitiva. Es una enseñanza, hermano, que va en línea recta. Amén. Y si usted mira esa línea recta, hermano, se va a dar cuenta, hermano, que todas las demás líneas están torcidas. Amén. Bendito es el Señor.